¿Listo? Sí, ya, listo. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de casi digo nutrición disruptiva, pero ya había quedado que solo se va a llamar disruptivo por la cantidad de temas que quiero abordar con diferentes invitados e invitadas en este podcast, que tal vez se siente un poquito nuevo, pero sigue siendo el mismo podcast o un poquito más fresco, digamos. Quiero pensar que va a ser un poquito más fresco. Espero que hayan tenido un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo en qué momento escuchen esto. El día de hoy vamos a estar con un invitado, el cual también ya me han visto participar y colaborar como tal, que es Término Medio. La semana pasada, bueno, no sé cuándo hayan escuchado el podcast, pero la semana pasada como tal grabé con Gabriel de la Comuna. La Comuna de Samán es el podcast que ellos tienen en conjunto, pero no. En la esquina del Samán. En la esquina del Samán. Ya deberíamos de rebandearlo así nada más, la Comuna de Samán. Pero en la esquina del Samán es el podcast de Gabriel como tal, pero ya, me imagino que ya lo he escuchado. Si no lo has escuchado, velo a escuchar, por favor. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que te presentes un poquito, porfa, Término, y nos cuentes un poquito de tu proyecto, quién eres, qué haces, para poder entrar en materia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación ¿No? y también saludos a todos los que estén viendo podcast. Disruptivo, Sí. ¿no? Se llama. Sí, ya le voy a poner disruptivo nada más, ya no va a ser solo nutrición disruptiva. Bueno, el proyecto de Término Medio nace precisamente en la pandemia. Uh-huh. Durante la pandemia, cuando en un momento determinado, pues no tenía como preocupación laboral en ese momento porque había renunciado previamente al trabajo que tenía anteriormente. Sí. Entonces pasé a tener tiempo libre y lo que me puse a hacer fue concretamente como agarrar videos de esta gente tipo Agustín Laje. Pura figura pública. Sí, que se ponían a decir un montón de tonterías. Uh-huh. Pero como nadie los como que los contrarrestaba, no sé. Uh-huh. Nadie les contradice, como que dice. Bueno, sí. Hacen parecer que nadie les contradice. Sí, hacen parecer como que nadie les contradice, porque en realidad durante ese periodo, durante el 2020, aparecieron también muchos otros videos de otros canales de YouTube de distintas formas le hacían también la contra a gente así. Pero bueno, mi canal aparece como en función de eso, pues, inicialmente. Okay. Con gente así que, bueno, decían una cosa como que no, que las medidas estas que inicialmente utilizaron durante la pandemia para contener a la población, que eso no servía de nada. Okay. Y utilizaba un estudio que decía que precisamente eso era una de las medidas más útiles. Uh-huh. Entonces citaban ese estudio como si dijera algo que estuviera a su favor. Como si fuera la eminencia, ¿no? Ese estudio ha sido el de los mejores y esto es lo que debemos de hacer. Sí, pero no, el estudio decía todo lo contrario de lo que él planteaba. Sí. O sea, él planteaba una cosa, entonces daba la impresión de que no se había leído un texto de 14 páginas, sino que había agarrado como una sección que le era favorable a su argumentación, y como el entrevistador no le decía nada, entonces quedaba como si fuera algo que el mismo documento estuviera señalando. El cherry picking, ¿no? De que él solo agarraba. Sí. Y luego también estaban otra gente así, tipo Libertad de lo que surja, y algunos paleolibertarios y cosas de ese tipo. Que también decían su par de cuestiones, ¿no? De hecho, el video más popular al final terminó siendo porque en un momento determinado, yo no sé si conoces a Roxana Kramer. Simón, la dejé de ver hace mucho, la verdad, también en pandemia, pero sí ubico. Ella sacó un video sobre el liberalismo y todo el internet, yo no sé cuándo fue, creo que fue en 2021. Ajá. Ya.
pero creo, no estoy seguro. Todo el internet libertario explotó y sacaron un montón de videos como en reacción a eso. Entonces yo saqué un video como en reacción a las reacciones. Ok. Y hasta el momento creo que es el video que más visualizaciones tiene. Como 3.000 visualizaciones, una cosa así. Ah, ok. ¿Y eso pasó durante el tiempo de pandemia? Sí, entre 2020 y 2021. Ok. En algún momento en el auge. es fácil. Sí. En el auge. Ok. Sí, y ya luego de eso comencé a hacer como videoensayos un poco más complejos. Por ejemplo, el de Cuba era los videos que hice sobre Cuba. Inicialmente pues toman como disparador lo que salen a decir gente como Laje o como el economista Juan Ramón Rayo sobre Cuba, pero luego yo ya me extiendo, o sea, utilizo eso como disparador para hablar del tema, pero ya yo me extiendo más allá de eso. Y luego aparece en otro grupo de videoensayos en donde directamente ya no necesito de eso, sino sencillamente como que, bueno, voy a hablar acerca de este discurso que es completamente falso, de que la violencia es bidireccional y de hombre a mujer en igual proporción, y cuando vas y revisas, en realidad es mucho más complejo el tema. Hay diferentes tipos de estudios al respecto de ese tema, lo que pasa es que están tomando en consideración solamente a un tipo de estudios para construir esa idea. Sí. Son longitudinales y ahora no me recuerdo el otro nombre. Sí, tratan de darle un poquito más a su argumento, tratar de hacerlo ver bien, tratar de enarbolecerlo, o sea, como quien dice, siguen los pasos del marketing, ¿no? Tratar de llevar a un tipo nivel mítico la idea que está tratando de exponer, y lo que tú haces, lo que tú normalmente tratas es de darle como un sentido de genealogía, de dónde viene esto, por qué por qué se dice de esta manera, por qué están utilizando este estudio o este párrafo del estudio como tal para soportar su narrativa. Ok. Puedo ver por qué llama la atención, sí. Sí, se puede decir que hasta cierto punto va por ahí. Pero o sea, los estudios en realidad no postulan lo que... Es que siempre es el tema. El tema es que nada de lo que ellos citan postula lo que ellos creen que están citando. Que siempre el cherry picking. Pero explicar eso para que la gente lo entienda, siempre uno se demora como 2 horas, una cosa así, entonces al final no es un video fácilmente consumible. Pero bueno, es la cuestión que tocaría hacer, ¿no? Y lo ideal sería que de repente eso se pudiera exponer también en plataformas públicas para que sean también más accesibles y no solamente a través de la plataforma virtual. Y ya luego lo último que he hecho ha sido el podcast que inicié con Gabriel, que es La Comuna de Samán, y luego el podcast así personal que tengo que se llama La Comuna Progre, pero ahí es como un poquito más me tomo más libertades para hablar de lo que quiera. Sí, hay ciertas cosas que pues a ti como que ni se te interesen o vayas viendo en lo que es la coyuntura de tu contexto, en donde vives y demás, porque no sé si la gente sabe, eres de Panamá, ¿no? Eres de Panamá. Sí. Y pues siempre es bueno tener otro tipo de visiones de otros lados. Tenemos de Gabriel, de Venezuela, que normalmente, pues, no sé si te pasa lo mismo, pero al menos aquí en México siempre cuando menciona a Venezuela o Cuba, los ponen en el mismo saco, los ponen de la misma manera y ya sabes, ¿no? Los demonizan y demás, cosas que ya hablé con Gabriel en el podcast, de que parece ser que cualquier persona que sale de Venezuela es un agente secreto de la calle B, de todos los que salen de ahí, ¿no? Y los que viven ahí en Panamá. Y te quería preguntar, bueno, lo siguiente es, ¿por qué término medio? Yo me acuerdo que una vez cuando tuvimos lo del Pantube, que estuvimos con varios y varias creadores de contenido como tal, que la neta estuvo muy chido, se llama el Chinicuil y a todo el colectivo. Fue la primera vez que escuché que dijiste que no te habías planteado como tal el impacto que tenía tu contenido de redes sociales en lo que era esta división que se hace, ¿no? La dicotomía de la vida real y las redes sociales. Que la verdad, ahí yo tengo
mis argumentos encontrados y demás, pero ¿por qué término medio? No me acuerdo muy bien por qué dijiste por qué término medio. Yo no recuerdo que hubiera incluso hecho una especie como de etimología del término, de por qué término medio. Más bien, sí, lo que mencioné en ese momento fue que cuando comencé a hacer eso, ese canal, cuando abrí ese canal, no tenía como las expectativas como del impacto o no estaba como pensando como en el impacto público, vamos a decir, en el terreno fuera del mundo virtual que pueda tener. Porque usualmente la impresión que yo tengo es que el material virtual casi no sale o sale de una forma más matizada hacia el mundo, no sé cómo llamarlo, mundo real, ¿será? Sí, podemos hacer esa dicotomía entre el mundo de la red social y el mundo, no sé, la cotidianidad, claro, lo habitual. Porque como tú sacas, por ejemplo, un meme al mundo real. O sea, no... Ok. No es como fácil, pues. O sea, ahí en el mundo real sí te tienes que sentar a explicarle los conceptos y términos y demás a la otra persona para que te entienda. Y la otra persona tiene que tener una cierta familiaridad para poder, o un cierto manejo básico del lenguaje para poder comprender como las abstracciones que tú le quieres transmitir, ¿no? Y allí, digamos, radica el problema de lo que es la interacción pública. Y otra cosa es que la gente virtualmente se siente más envalentada, como para decirte cosas, como que eres tonto, cosas que no. Y lo esconde dentro de, es que me gusta debatir, pero no es que les guste debatir, les gusta estar peleando. Sí, pero en la vida real no nos llevamos de esa manera. Bueno, hay gente que sí, pero no son la mayoría. Exacto. No es la norma, ¿no? No es la norma. Y bueno, por eso yo decía que lo que puedo ver es como una influencia. Uh-huh. O sea, influencia de que tú te sientas identificado ahora con ese esquema de pensamiento, ¿no? Ok, que de repente puedo influir de esa manera, y hay otros canales mucho más grandes que también influyen sobre su público. Ok, sí. Pero lo que pasa es que también el público, yo siento como que es un público diverso, no siempre creo que reacciona bien a todo lo que creo. A algunas cosas sí le gustarán más, otras no. Uh-huh. Eso dependerá. Mientras que hay otros canales en donde siempre es como ovación a todo lo que, casi siempre pues ovación a todo lo que crea el creador. Ok. Pero bueno, el término medio es un concepto que aparece en la obra de Aristóteles, sí, en la ética, uh-huh, en la ética nicomaquea. Uh-huh. A veces se lo denomina como justo medio, dependiendo de la traducción. Okay. Pero bueno, como yo tengo una traducción que es la de la editorial Credos, allí utilizan la denominación pues término medio. Okay. Y el término medio en Aristóteles se supone que es como un punto que se encuentra, digamos, un modo de ser, si se le quiere, un modo de ser que se encuentra en un punto medio entre el exceso y el defecto. Okay. O sea, el exceso, tanto el exceso como el defecto son, diríamos, como algo a lo que tú no quieres aspirar, ¿no? No quieres acercarte. Da un ejemplo de, por ejemplo, la cobardía sería como un defecto, y la temeridad sería un exceso, uh-huh, o demasiada arrojo. Okay. Por ejemplo, en un combate, demasiado arrojo es también ponerte en peligro a ti, poner en peligro la vida de tus compañeros. Okay. Y cobardía, pues salir huyendo y el super individualismo que existe ahora, ¿no?
Ok. ¿Como Agustín Laje corriendo algún debate? Sí. Okay. Sí, pero no hay que verlo como en términos militares tampoco, pero se le puede ver como es precisamente de esa manera, ¿no? En esta sociedad súper individualista no nos comprometemos, entonces como un poco de cobardía y solamente nos pensamos en nuestro ego. Pero temeridad sería también como ir más allá y, no sé, por ejemplo, un acto terrorista, una cosa así. En donde si bien puede ser que tu causa sea justa de contra la banca, pero pones en peligro la vida de otras personas. Entonces, ¿cuál sería el punto medio en ese caso? Sería la valentía, ¿no? De repente, por poner un ejemplo, que te conviertas como en un líder público, político. No necesariamente eso implica que te vas a meter en lo que tradicionalmente ahora conocemos como política, pero que te hagas presente y hagas como gremio, una cosa así, que luche por los derechos pues, de los trabajadores y las trabajadoras. Simón. Entonces, eso es como un poco apuntar al término medio. Pues. Y la idea del canal al inicio fue precisamente eso, como considerar siempre alejado de los extremos. Como acercarse siempre con prudencia, con razonamiento, etcétera, a una temática, y eso implica pues analizarla, investigar las fuentes, contextualizar, todo ese tipo de cosas. Porque el defecto, yo no sé, sería un tipo como Laje, que inventa y dice cualquier cosa por ganar seguidores, lo que le funciona. Es como el Zafiro, ¿no? Es como el Ben Zafiro de que solo habla rapidísimo para que pues diga como 3, 4, 5 cifras lo más rápido que se pueda para que no tenga ni tiempo de cuestionar realmente si alguna de las cifras es verdad. Sí, y luego estaría un exceso que de repente puede ser otro tipo de creador de contenido que puede ser que tenga cierta verdad en lo que diga, no verdad, sino como que es legítimo, más legítimo su lucha o su postura. Pero es como no está sostenida sobre ningún fundamento teórico ni entiende el marco conceptual. Está en la dirección que uno esperaría, pero es como pura pasionalidad. No sé si se entiende. Sí, que solo advoca a sentimientos y a pasiones, como tú dices, ¿no? Y no advoca lo que es, no sé, la realidad concreta de las personas, los objetivos, el método, como estabas diciendo, y creo que eso, digo eso porque no tiene mucho que lo leí de un libro de Torrey Eagleton de por qué Marx estaba en lo correcto o por qué Marx tenía razón, depende de la traducción. Hay un apartado en el cual dice en que, obviamente, no sé, la verdad no quisiera decir que es propio del ala marxista como tal, pero sí es algo que es prevalente, tiene una prevalencia, ¿no? En el pensamiento marxista es de que se acerca hacia ciertas ideas, hacia ciertas narrativas como tal con sospecha. Como tú, lo que estabas diciendo, ¿no? De que sí te gusta como que ver esa parte, leerlo, pero no te gusta que se quede en lo abstracto, sino que te gusta y quisieras que se enseñe o se plantee realmente como es, ¿no? El argumento, la narrativa o el proyecto que tengas, que digas realmente lo que es. Qué es lo que pasa, cuáles son los pros, los contras, es la sospecha, ¿no? Como que te acercas de esa manera y eso lo leí hace poquito de... Sí, los maestros de la sospecha, sí, pero eso no es solamente del marxismo, sino de otras corrientes, sí. Habían puesto, era Nietzsche, Freud y Marx. Freud y Marx, sí. Creo que ¿cómo es que se llamaba? Él es un francés, me parece que fue el que escribió ese libro de los maestros de la sospecha. Sí, no recuerdo el nombre, pero yo solo recuerdo el librito porque la editorial es Alianza y muestra los bigotes de los tres. Bueno, el bigote y la barba, ¿no? De Nietzsche, Freud y Marx como tal, y habla de los maestros de la sospecha y demás. Ok. Entonces, por eso término medio. Sí. Oye, y otra cosa también que ya habíamos hablado lo de Panamá, ahorita vamos a pasar para que me cuentes un poquito más como es lo de Panamá, pero quería sacarle un poquito más de jugo a esto, porque creo que eres de las pocas personas que conozco. La semana pasada hablamos de Venezuela, venezuelismo en Latinoamérica y demás, ¿no? Pero ahora tú has estado en China, has vivido en China.
No sé, no recuerdo por cuánto tiempo viviste. Creo que sí viviste por un tiempo, no sé, fue un año, 6 meses, algo así. Sí, prácticamente un año. Ajá, ¿podrías contarnos cómo es para una persona de Latinoamérica vivir en China? Y digo, no es todo color de rosas, lo sabemos. No nos vamos a meter ahorita con Xi Jinping, pero ¿cómo es vivir ahí? Que depende. Digo, puedes decir lo que gustes. Desde el punto de vista de un estudiante internacional, Uh-huh. y si estás becado también, Sí, total. pues vives relativamente bien, Ok. porque la comida es accesible, muy, muy accesible. Al menos en ese momento lo era. ¿En qué año fuiste? Eso fue 2013, 2014, por ahí. Ok, ok. Al menos en ese momento lo era porque pues, es que también depende, ¿no? Si estás en el centro de la ciudad, yo fue en Shanghai, el centro Uh-huh. de la ciudad es más carito. Ok. Aunque puedes encontrar lugares también igualmente accesibles, pero Ok. en la periferia, Como en toda a no ser que, periferia. ajá, en la periferia es que donde yo me encontraba, a no ser que sea en algún centro comercial, ahí también aumentan los precios. Ok. Pero en la periferia, los restaurantes que habían por la zona, aparte de eso, también la propia universidad tiene, yo estaba en una universidad tomando unos cursos allá. Uh-huh. La propia universidad tiene, ¿cómo se llama esto? Como un lugar donde comer, ¿cómo se le llama? Ajá, el comedor, ¿no? Sí, El un comedor. comedor, el food court, no sé cómo le digan, la verdad. Tiene un Yo le digo comedor. comedor. Y tú como con $20 aproximadamente, usando la referencia del dólar, porque acá usamos el dólar en Panamá. Ah, sí, cierto. Uh-huh. Tú comías las 3 comidas del Ok. día Ok, con ok. 20. Oh, ok. Sí, y creo que hasta te sobraba un poco para comprarte algún dulcecito al final del día y una Uh-huh. cosa así. Con lo cual era muy accesible y luego el transporte estaba bastante bien. O sea, tú vivías en la periferia, pero tú tomabas un bus, luego el bus te dejaba en la estación de metro, el metro cogías metro y llegabas a la ciudad y centro de la ciudad y podías pasear y hacer lo que tú quisieras, ¿no? Te Ok. metías en un museo, un centro comercial, ibas a un parque. Ok. También habían, por ejemplo, librerías bastante grandes, Sí. espacios donde podías comprar como cositas de allá autóctonas. Uh-huh. También estos mercados en donde no es directamente como un centro comercial, sino que son unos grandes espacios como... Y yo creo que eso está en toda Centroamérica, también eso está yo he visto en Nicaragua y en Guatemala, pero imagino Ok. que en México también, estos mercados donde venden como donde tú regateas con el vendedor. Sí, bueno, diríamos que es tianguis, donde puedes regatear todavía. O sea, digo, sí podrías, ¿no? Decir de que me están vendiendo, no sé, tanto de, no sé, de comida, de frutas de esto, y algunas personas tienen la audacia de decir, pero ¿cuánto es lo menos? Pero es como que de día a día, pero sí entiendo tu punto en el cual, en primera instancia, sabes que vas a regatear por lo que te van a vender. Normalmente lo hacemos en Sí, tianguis. sí, ellos siempre te van a poner el precio más alto. Sí, Y entonces tú regateas y nada, la persona te lo venden finalmente pues, al precio ok. que tú concuerdes con la otra Con esa persona. persona, Siempre. sí, sí, sí. Y hay como dos, me parece que solamente dos lugares así en esa ciudad. Uh-huh. Yo fui a uno de ellos y es gigantesco, pues es muy grande. Sí, sí. Hay montones de establecimientos donde tú puedes comprar desde prendas de seda hasta artículos de tecnología, pues. Ok. Em, Unos drones o algo así. con, Supongo que con, también se puede conseguir, no los habré visto, pero sí. con el martillo y la hoz así encimita. De hecho, sí puedes conseguir el sombrerito de Mao y el,
y todas esas cosas. Entonces, para un estudiante internacional todo eso está bien, porque aparte de eso te están dando como como un estipendio, creo que se llama eso así, como un dinero mensualmente, pues te dan dinero mensualmente por el tema de la beca, y puedes agarrar incluso un tren e irte a otro pueblo cercano, andar de turista por ahí, por ciudades antiguas. Tomarte un tecito ahí de esos tradicionales, y ver por la ventana un canal de esos antiguos por donde pasaban las barcas. Sí. ¿Dirías entonces que la línea entre lo que es digamos, lo que se conoce como lo urbano y lo rural, digamos, o de campo como tal, es casi inexistente? Diría yo que pasa mucho también en países latinos, ¿no? De que no hay una división tajante entre... Sí, hay áreas predominantemente rurales, pero estar en ellas es como... Yo solamente estuve una vez en un área solamente rural. Pero estar en ellas no es así como... O sea, están más alejadas, pues, y no están tan desarrolladas. Lo que pasa es que China tiene la situación de que el este, que es todo hacia donde se encuentran estas ciudades grandes como Shanghai, Pekín y otras más, está más desarrollado, porque es donde están, digamos, todos los puertos y todas estas cuestiones, a donde llegan pues todos los recursos y cuestiones de afuera. Donde están las fuerzas productivas, ahí está todo. Ahí está más desarrollado, ahí está la industria. Claro. Mientras que el oeste de China no está tan desarrollado, pero está siempre cambiando y expandiéndose, porque hay lugares que incluso cuando yo estaba allá no eran ciudades tan grandes como ahora. Han cambiado. Porque tienen también grandes proyectos. Ellos tienen muchos proyectos de urbanización y de industrialización y particularmente también de infraestructura. Sí, por el tipo de ideología que siguen. Bueno, o que dicen seguir. Sí, entonces esos planes, como tú dices, bueno, de repente hace 10 años eso no era así, no se veía así el espacio, y ahora de repente en 10 años aparece una ciudad gigantesca en la que habitan un montón de personas. Pero ¿cómo hacen eso? Porque agarran y sacan a mucha gente de las áreas rurales y las llevan a vivir en esas nuevas áreas urbanas, y el tema es que allí lo que eran las áreas rurales comienzan a utilizarse ya nuevas tecnologías para poder como extraer los productos de la agricultura y cosas así, ¿no? Ahora, no sé qué tan extendido esté eso, porque tampoco puedo decir que soy un experto en esa temática, pero... Sí, no, pero te digo, es bueno tener una perspectiva de... Normalmente hablamos, ¿no? De China, de la cultura política y demás, de Xi Jinping, Deng y lo que sea, ¿no? Pero tener la perspectiva de alguien que vivió ahí, realmente, digamos, el día al día, no importa realmente dónde hayas estado, sino que da un poquito más del panorama, porque sabemos que es hermético, ¿no? Tienes hermético por la parte de demostrar realmente lo que es. Más o menos. La verdad es de que cuando lo piensas, Estados Unidos y Canadá, por la manera en la que ellos manejan su hermetismo, pero es como decir, ¿no? No existe el lobby. Perdón, no existe la corrupción, solo le llamamos lobby. Más o menos yo siento que por ahí va la cosa. Tienen su hermetismo igual, de cierta manera tratar de tapar sus noticias, todo lo que pasa. No es muy distinto en lo que sería China, y por eso te digo, creo que me gusta, y también algunas personas a las cuales escuchan este podcast podrían estar de acuerdo en el que está chido que podamos saber cómo era el día a día, ¿no? De una persona como tú, que fuiste estudiante, fuiste becado y demás, de que puedes estar en ciertos lugares y puedes ver no solo la parte política, que pues obviamente influye y en tu vida diaria, en las relaciones que tienes con la gente alrededor, pero pues mostraron lo que es, ¿no? Cómo te movías, lo de la comida, lo que dices que ya hice la conversión, son como 350, 340 pesos mexicanos al día por 3 comidas. ¿Era buena comida? ¿Dirías que era buena comida? No sé, Sí, estaba bastante bien.
Bien servido, buena calidad, Sí. no eran hamburguesas del McDonald's. No, era cosa eran los espacios, eran cocinas donde ellos te cocinaban directamente allá, tú veías cómo cocinaban directamente al En el frente tuyo momento. Ujú. el arroz o la pasta o Ok. digo, ya si eran como sopas ya las tenían calientes, pues, Pues sí. y cosas así, pero sí, estaba bien, Dios, no era así, no era como la alta cocina tampoco, pero No te preocupes, la dentro alta de cocina lo no tiene nada de alta. dentro de lo que se necesitaba estaba bien. Lo único que le habría faltado más son vegetales, pero lo que pasa es que yo, no sé, al menos la impresión que tuve, los vegetales casi siempre están hechos a vapor. Sí, O sea, no, sí. no comen las ensaladas así como nosotros. Esas ensaladas que nosotros hacemos, pues no es Sí. particularmente de allá. Sí, es como también en la parte de la cultura mexicana. Normalmente cuando se piensan en vegetales también no olvidamos que las salsas de tomate sigue siendo un vegetal, aunque sea salsa. Salsa de tomate verde, el rojo como tal. Digo, y lo puedes hacer de distintas maneras, ¿no? Es más que nada ya también tiene que ver con la parte del paradigma en el cual se establece qué tipo de alimento eh, tiene vegetales y cuál no. O sea, unos chilaquiles, no sé si no ¿sabes qué son los chilaquiles? No sé si ahí tienen algo No, parecido. Bueno, chilaquiles serían totopos. ¿Sabes qué son totopos? no, no. Bueno, imagina que son son es tortilla frita de maíz. También la puedes hacer horneada. En forma de triángulo, como si fueran doritos, ¿ok? Esos son los totopos. Y les ponemos salsa, ya sea chilaquiles rojos o verdes, sería de tomate o de tomatillo, tomate verde como tal, y ahí viene siendo el vegetal. Pero se olvida, ¿no? De que eso no es vegetal, de que eso no se cataloga dentro del eslogan de que sea feed y wellness o lo que quieras. Pero sigue siendo algo que puede tener vegetales y demás, aunque no cae dentro de la narrativa de lo que es considerado, entre grandes comillas, saludable, nutritivo y que no tiene vegetales, pero sí los tiene. Ok, entonces eso es lo que normalmente viste en lo que es la comida. 330 pesos diarios por 3 comidas bien hechas y dices que a veces pues te sobraba para comprar algo extra. Quedas satisfecho, podías seguir con tu día a día. En una ciudad grande. Es que eso es lo que se tiene Sí, que ver, ¿no? En una ciudad, no sé la verdad claro, porque yo estaba en la periferia, yo no estaba directamente en la ciudad. Exacto. La manera en que te movías, no sé cómo viste lo que es el sistema de transporte. Es que yo, a ver si lo pongo así, si yo pudiera vivir en una ciudad que tiene un sistema de transporte así, sería como ideal. Sí, ¿Por qué? no creo que Porque para todos. no, sí, es que no tendría que tener un carro propio ni nada de eso. O sea, a mí lo de tener un carro propio y manejar y ese tipo de cosas, manejar un automóvil, me resulta siempre como un suceso molesto, desagradable. Ok, Eh, sí, llega a ser desagradable después de un tiempo cuando estás atorado en el tráfico, la verdad. sí, y de hecho solamente hay un lugar solamente he tenido dos experiencias positivas, de hecho no una, solamente dos, manejando en mi país, y todas las Ok, demás han sido como experiencias así como molestas y desagradables. ok. Una fue hay una provincia que se llama Veraguas, la cabecera, que sería como la capital de esa provincia, se ¿Veraguas? llama Veraguas, sí, Ok, se llama Santiago de Veraguas. ok. Y luego está la otra cabecera de otra provincia que se llama Chiriquí y la cabecera es David. No, oye, no conozco, me estoy dando cuenta que no conozco mucho de los nombres de Panamá. ¿Chiriquí dijiste? No. Ajá, Chiriquí. Ok. Y entre la cabecera de David y la cabecera de Santiago, de las dos provincias estas que acabo de mencionar, hay una carretera. Ok. Cuando ya estás entrando, cuando ya entras a la frontera entre la provincia de Veraguas y la provincia de Chiriquí, cuando vas por esa carretera, entonces el panorama cambia radicalmente. Porque aun cuando vas de camino por la cabecera de Santiago, por la ruta por la carretera esta, la Ok. Panamericana, que llega Sí. hasta México, em,
esa parte que le toca a la provincia de Veraguas todavía tiene así como pueblitos y de repente tiene como algún centro comercial o alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Pero luego a partir de esa frontera entre esas dos provincias hasta prácticamente llegar a la cabecera de la provincia de Chiriquí, es mucha más naturaleza que pueblo. O sea, el pueblo aparece cada cierto tiempo aparece un pueblo en la carretera y luego montones de montañas y árboles y cosas verdes y, ¿sabes, no? Ríos. Okay. Entonces, manejar allí, porque no está, usualmente la gente que transita por ese espacio son muy pocas en carros individuales o generalmente son como camiones, que son los que transportan. Entonces, manejar allí es como agradable, pues. Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque estás tranquilo, las curvas tienes que tomarlas con cuidado, no es peligroso, pero estás mucho más tranquilo y más relajado. Es más, cuando ya vas de vuelta otra vez a la ciudad desde David, te Uh-huh. pones triste cuando ya estás llegando a la frontera con Veragua, porque sabes que de ahí en adelante otra vez va a venir otra vez el caos. El caos. Oye, y eso tiene que ver mucho. Normalmente no se toma en cuenta en lo que es el área de la salud. Yo sé que obviamente mi cuchara del área de la salud, pero no sé si nos puedes ayudar con eso en otra perspectiva de otro lugar. Ahorita lo que acabas de decir, dirías entonces que en tu experiencia digo, la verdad porque yo nunca he estado en una ciudad tan grande en la cual el sistema por ese tiempo, ¿no? El sistema de transporte público, digamos, quiero pensar que lo ves como eficiente o lo veías como eficiente, ¿no? En los lugares en China en los que viviste. Dirías que tiene un impacto Sí, en la manera en la que, obviamente, en la manera en la que duermes, en la salud integral, digamos, en la manera en la que duermes, en la manera en la que eliges tus tipos de alimentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en el transporte? No sé, ¿viste una relación en cuanto a ello? No sé si... eh, el tema con donde yo estaba era que había una distancia aproximadamente de 2 horas al centro. Ok. Pero yo no necesitaba ir al centro todo el tiempo. Sí, Era sí. como un paseo. Pero si eres Uh-huh. una persona que tiene que trabajar en el centro, entonces Sí, 2 horas diarias, 4 horas dos ida y horas vuelta, es digamos. bastante. Sí. Usualmente lo que hacían las personas era que se van directamente a vivir más cerca del centro para que les Simón, sea relativamente más accesible. Simón, Simón. Porque si no, es muy difícil. Sí, Eh, sí. pero yo diría que sí, que es un transporte en la medida de todo, pues, eficiente. En aquel momento todavía, más que nada, las generaciones mayores, pues las generaciones jóvenes sí como que seguían un poco más como el reglamento, Uh-huh. pero las generaciones ya mayores o generaciones, sí, mayores en general, Tercera edad, no sé, adulto mayor, algo así. adulto mayor, pero incluso gente como de 30 40 Ah, años, ok, ok. casi, o entre 40 y 50 por allí. Me acabas de decir viejo, termina. Sí, es porque ese grupo de personas, no, sí, yo también ya estoy acerca de esa. Sí, no, nosotros no. Bueno, creo que sí, creo que Gabriel es más grande que nosotros, creo yo. No, yo creo que yo soy mayor que Gabriel. ¿En serio? Ah, ok, ok. Em, pero ¿cómo se llama? Ese grupo de personas, por ejemplo, a veces te podías encontrar con gente que están todo el mundo haciendo su fila del autobús y se ponen al frente. Simón, ok. Sí, así, de, sin ningún... Sí, el sin- gandallismo, ¿no? De que te pones enfrente porque quieres salir rapidísimo. sí, te pones al frente y ya, se pusieron al frente. Ok. Generalmente son personas de áreas rurales, Uh-huh. provenientes de áreas rurales, pero también son provenientes de áreas urbanas, Ok. pero siempre andan como más o menos en ese rango de edad. Pero lo que pasa es que, y eso yo lo entendí ya después, es que ellos realmente no están todavía como amoldados a ese sistema en el que tú tienes que pues hacer tu fila y esperar tu turno, Sí. tienes que ponerte detrás de la raya amarilla, esperar a que salgan las personas del metro.
eso es muy difícil como que culturalmente quede como asimilado en un espacio de tiempo, porque en un espacio de tiempo tan corto, porque Shanghai realmente como ciudad enorme, gigantesca, no tiene tanto tiempo. No, O sea, si como Shanghai cualquier, comenzó a como cualquier crecer, metrópolis. sí, Shanghai comenzó a crecer desproporcionadamente, fue como a partir de la década de los 90. Ujú. Entonces, ¿eso cuánto es? Eso son como 40 años, ¿no? Sí, sí. Entonces no ha pasado tanto tiempo, son como 4 décadas. ¿Me estás diciendo que las condiciones materiales y las fuerzas productivas de un área rural crecieron enormemente y se desarrollaron tan rápido Ujú. en poco tiempo? Pero sí, Sí, como porque dices, la Shanghai parte de tenía áreas cultura. rurales. Sí, sí, sí. La parte de cultura es lo que, digamos, tarda un poquito más en llegar. Y es normalmente, creo yo, que también lo que perdemos en las condiciones subjetivas y Ujú. objetivas de los movimientos de los normalmente estamos, ¿no? Ok, entiendo, entiendo. Si ves una foto de Shanghai en la década de los 80 versus lo que es ahora, pues vas a ver la gran diferencia, Ves a la los drones enorme haciendo diferencia. dragones en el cielo. Sí, entonces, y aparte de eso tienen un sistema de trenes que te permite conectarte con otras ciudades. Sí, sí, sí. Entonces, yo diría que sí. Lo que pasa es que hay ciertas líneas de trenes que todavía tienen que ser actualizadas porque utilizan maquinaria que podría decirse que es del siglo pasado, como no de principios del siglo XX ni tanto así, pero por lo menos como de los 90. Sí, es un dicho, ¿no? Es un dicho de que se nota que es de antes, ¿no? No, no de ahorita. Sí, no es como, por ejemplo, hay un tren de estos, ¿cómo se llama? El que van muy, muy rápido. ¿Cómo ¿Los se llama? bala? Sí, creo que ese es el nombre. O los que son como que según están flotando con magnet, la verdad no, Ajá, no recuerdo. sí, sí, esos entre Shanghai y Pekín Ok. hay uno concretamente. Y eso tú te puedes demorar, yo creo que como 4 horas o algo así, Ujú, entre ujú. Shanghai y Pekín en uno de esos trenes, Ok. relativamente rápido. Pero, por ejemplo, si tú quieres ir hacia el este, en aquel momento, no sé cómo esté ahora, eh, entre más te alejes, más difícil. Pero hay todavía líneas de tren muy, muy antiguas, que es lo que te comentaba. Entonces, por ejemplo, y China es grande, China es bastante grande. Sí. No como entiende la dimensión del asunto hasta que lo vive. Sí, sí, Y sí. entonces, por ejemplo, en uno de esos trenes, fueron 12 horas, Ujú. 12 13 horas para poder llegar de donde estaba la ciudad de Shanghai al lugar donde quería ir, que era un pueblo más alejado. Fueron básicamente, sí, como eso, un espacio yo dormí en el tren y todo. Ah, sí, sí, sí. Ah, Sí, bueno. Bueno, qué bueno. Ok. Ok, digo, la verdad es que te vuelvo a repetir, es padre tener como que otra perspectiva de lo que viviste día con día. En pero bueno, esa parte. ojalá que uno pudiera vivir en una ciudad así. No Sí, tener. Pero igual, el problema es que China, el problema que tiene también es que también produce y fabrica automóviles. Y ahora está fabricando muchos automóviles, y que no sí, solamente se quedan en los China, sino eléctricos. que se van a México y a Simón. Panamá y a todo lugar. ¿Ya viste por qué empezó a llorar el acérrimo novio del libre mercado, Elon Musk, cuando dijo, no, es que tiene que ponerle un poco de restricciones porque quien está enviando los Sí, carros sí, eléctricos y es más barato? sí, 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 sí. Pero el problema es que al final em, eso demuestra pues que China no es así como un país ultracomunista ni nada por el estilo, exacto. porque si fuese, si fuese ese el caso, y tú quieres como reducir el efecto que tiene, el impacto medioambiental que tiene el uso masivo de automóviles, porque Ujú. también ahí se producen unos tranques brutales allá. Sí, em, lo que tienes que hacer entonces es utilizar más transporte público exacto. y más eficiente, para que la gente no tenga que estar agarrando y comprándose un automóvil pidiendo crédito para endeudarse. Y al final es lo que termina ocurriendo, pues. Sí, Una sí, sí. cosa que puedo entender es que te endeudes por una casa,
pero por un carro como que la necesidad de eso es todavía que ese tipo de cosas todavía ocurren, ese es el problema. Para mí lo ideal sería vivir en una ciudad en donde no tenga nunca que depender de un automóvil. No, totalmente, igual yo. Y digo, creo que además de que no solo por la parte de acá por la ecología como tal, que pues obviamente la reducción también de carros no es que nos caiga nada mal. Primero por el ruido, por la contaminación, etcétera, etcétera. Las ciudades no tenían que ser construidas para los carros, sino para los peatones. Sí, hay muchos pros, la verdad. Y como dices, ¿no? Eso demuestra, hay muchas personas que yo también, no sé cómo llamarle realmente, un revisionismo y demás, de que por eso te digo, ¿no? De que la ideología según las que ellos siguen, tiene una marxista-leninista que tiene que ver con el desarrollo de las clases productivas hasta sus límites y demás, pero hay otras cosas que no checan, así que lo entiendo, ¿no? Hay algunas personas que sí son full pro, Chini y demás, pero es como que perder el objetivo que tenemos, ¿no? Que no es solo para un lugar, sino que para todos, y tener muy en cuenta también la manera en la que produces, la manera en la que distribuyes y por qué lo ofreces. Así que estoy contigo. Pues no, la neta, qué chido que nos compartas esa parte, ya lo sabemos un poquito más. Y ahora que también estuviste ahí, de Panamá y demás, no sé si quieras hablar realmente también de algo que me suena, no sé cómo ves esta parte de los estudios que normalmente tenemos. Lo que es tú, yo, no sé, también Gabriel, en la parte de lo que estudiamos, leemos y todo para conformar lo que son nuestros proyectos, que lo puedes decir punto medio, de la izquierda, anarquismo, marxismo, como quieran. ¿Qué piensas de esta parte del eurocentrismo y de colonialidad? Ya que estuviste, porque normalmente se tacha también, no sé si también tacharían de eurocéntrico a China como tal, aunque no es euro, no, de colonialidad. No sé cómo viste ese tipo de movimientos ahí, ya que estuviste ahí. No sé cómo viste, si viste algún movimiento además de lo que es el Partido Comunista, que pues sabemos que tiene la hegemonía, ¿no? No, ahí y aquí. de conexiones así con el Partido Comunista directamente no. Lo que pasa es que a veces nos invitaban como a congresos y cosas así, oficiados por el gobierno, y se aparecía alguna autoridad en ese congreso, o de repente llegaba a la universidad una autoridad a hablarle a los jóvenes. Sí. Ese tipo de cosas, pero más allá de eso, no. ¿Ves alguna diferencia significativa entre lo que pudiste ver de China y lo que es la coyuntura política en Panamá? Sí, creo que lo principal, el elemento más destacable es que esa gente planifica, pero no planifica para un año después, sino que planifica en términos como de 5. Sí. Si dicen que van a crecer 0.8, crecen 0.8, no crecen 0.9. Simón. Tienen como esa estructura, no sé si llamarlo estructura, tienen como esa actitud, no sé, de que ellos planifican lo que van a hacer. Sí. Cosa que aquí nosotros carecemos. Aquí en Panamá no tenemos realmente planificación. El ministerio que existía de planificación, cuando llega la invasión, que vienen los gringos y bombardean y todo eso. ¿Me está diciendo que los gringos llegan a desestabilizar cualquier lugar en Latinoamérica, nada más porque sí? Desapareció ese ministerio. Ese ministerio que era central precisamente para eso. Porque era el que armaba como la línea hacia la cual tenía que dirigirse el proyecto de gobierno de aquel entonces, pues. Y entonces como los demás ministerios funcionaban en base a ese esquema. Y creo que eso no creo, evidentemente eso se perdió. Sí. Entonces ahorita mismo parece ser que es todo como al azar. Todo lo que se hace es como al azar, probando. O pierden el tiempo con ciertas, no sé, políticas públicas que tengan que ver poco o nada con sí. La calidad de vida de las personas, no sé, asegurarles una casa, asegurarles horas de trabajo, no lo sé.
cosas de esas, ¿no? Sí, ayer de hecho hubo un debate de los candidatos que van a lanzarse ahorita en mayo, son las elecciones generales en Panamá. Ok. Y hay un proyecto de descentralización, que es la asignación de fondos a cada una de los municipios, si se quiere, corregimientos de Panamá. Que no todo se quede, no todos los recursos y los fondos se queden centralizados en el centro, lo que está vinculado pues al canal de Panamá, la provincia de Panamá y la provincia de Colón. Pero el problema es que dicen vamos a asignar esos fondos para, no sé, reparar calles, para mejorar la educación, para cosas de estas básicas, ¿no? Sí. Pero en ningún momento, solamente una candidata hizo esa observación, en ningún momento dicen, vamos a preguntarle a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, vamos a hacer consultas, de verdad vamos a ser democráticos. Es así como asumir que ya yo sé qué es lo que ellos necesitan. Simón. Entonces siempre está como esas actitudes paternalistas. Entonces, si bien en China eso no quiere decir que no haya paternalismo, pero es un paternalismo al menos entiendo, que veo que es más planificado. Aquí el paternalismo es como un ego así muy como inflado, así como que yo te voy a dar cultura, yo te voy a dar infraestructura. Te promete lo que no hizo el otro. Pero es problemático porque es siempre desde arriba hacia abajo, ¿no? Es como yo te voy a dar cultura a ti, por ejemplo, pero ya la gente tiene cultura. Sí. No necesitas darle cultura. En todo caso, lo que necesitas es saber cuál es la cultura de ellos. Y necesito comer. Primero, antes de hablar de cultura, necesito comer. Pero que lo dialogue con la comunidad. O sea, que la comunidad pueda participar de ese proceso. Que hablemos de verdadera democracia, que no solamente sea democracia de ir a votar y se acabó. Sí, la democracia liberal, que realmente pues es dictadura de la burguesía, como hemos dicho, es un eufemismo. Y creo que lo que dices hace muchísimo sentido en cuanto a... Es esto lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, no soy experto como tal en esta área tampoco, no voy a mentir, pero yo hablo desde lo que yo puedo ver y lo que percibo y lo que vivo como pues una persona de la sociedad, la cual también tiene elecciones y demás en México y shalala, ¿no? Es de que esos organismos verticales, llámese los sindicatos, los partidos, los cuales, entre comillas, dicen que van a ver por el bienestar de la sociedad. Y luego están estas organizaciones horizontales en las cuales pues tenemos de que tú y yo somos amigos, platicamos de esto, vas con tu comunidad, vas con tus vecinos o vecinas, platican de lo que necesitan, pero ninguno de los dos termina de complementar. Ustedes hablan de manera horizontal, hablan de lo que quieren, de lo que necesitan en la comunidad y lo que les haría bien. Como dije, primero tienen que comer, tienen que tener casa o un techo como tal y tener seguridad, ¿no? De que su trabajo va a estar garantizado y que además van a trabajar menos horas de las necesarias toda la semana. Luego están esas verticales, las cuales los sindicatos podrían ayudar para asegurar eso. Están los partidos, pero si no hay una conexión entre los dos, que creo que eso es lo que pasa en China, la verdad no me he metido muy bien. Obviamente eso ya tiene muchísimo más tiempo haciéndolo. Cuando se conectan esas dos, ahora sí puedes hablar de lo que tú dices democracia. Porque tomas en consideración los conceptos horizontales y los en China yo no sé si hay esa conexión. No tengo la impresión de que existe. Porque es que otra vez, yo estoy hablando desde la experiencia de yo como estudiante. Sí. Nunca viste que platicaran entre ellos y nada de eso, ¿no? La experiencia de los propios chinos es diferente del ciudadano. Sí. Hay algunos que son afines, por la conversación que mantuve con algunos de ellos, pues, algunos que son afines al Partido Comunista. ¿Hablas mandarín? Quieren integrarse al Partido Comunista. Sí. Es como su ideal integrarse al Partido Comunista. Sí. Y ya, por ejemplo, yo conocí a una chica que dentro de las convenciones sociales a las que ella se le asigna, ella no quiere participar de eso. Porque, por ejemplo, no quiere pertenecer al Partido Comunista, que es una convención social fuerte allá, pero también otras convenciones sociales como que tú tienes que casarte a cierta edad. La última vez que yo hablé con ella, me envió un correo, una cosa así. Sí, fue por correo. Ella me escribió y me dijo que estaba básicamente como
en una actividad en donde se dedicaban como a la agricultura, a trabajar el campo y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando ella va a visitar a sus padres, su papá y su mamá, lo tradicional es que el papá y la mamá estén esperando que en algún momento le presente al futuro esposo. Sí. Pero él no tenía intenciones, al menos en ese momento, de casarse, ni de buscar esposo, ni de nada de eso, ni de hijos, ni darle nietos. ¿No? Sí. Ajá, entonces esas convenciones son todavía muy fuertes, pero no todo el mundo está como integrado a ellas. Particularmente la gente más joven no se quiere integrar a ese tipo, no todas, pero yo lo vi más presente en la gente más joven, con los que tuve la oportunidad de conversar. Y por otro lado, yo siento que más bien hay una estructura, hay como una especie como de vanguardismo, si se quiere, en China, en donde es que de hecho la misma canción, ¿no? Esta canción de la época de Mao, sin el Partido Comunista no habría China, algo así dice. Creo que es el sol rojo en el cielo, algo así, de The Red Sky, The Sun, algo así. No recuerdo bien, pero dice cuál es. No sé, pero es un poco así, es como que el Partido Comunista es como la vanguardia, el que lidera, el que dirige, el que da la cuestión y la orden. Entonces, en ese sentido, es una cuestión que no difiere mucho de lo que ocurrió con la Unión Soviética, que en la Unión Soviética el problema fue que perdieron los ¿cómo se llaman estos? ¿Los soviets, dices? Los soviets, perdieron los soviets y terminaron imponiéndose como esta enorme burocracia que delimitaba qué se iba a hacer, qué se iba a producir y qué se tenía que generar en cada quinquenio. La burocratización del estalinismo, sí. Entonces, sí, al final yo creo que eso es lo que pasa también igual en China. Son los burócratas los que se encargan pues de implementar medidas, pero claro, ellos como planifican, ellos sí hacen sus estudios. Exacto. Ellos sí hacen pero es esta misma cuestión de estadística y de análisis y demás que no necesariamente implica o repercute en realmente hacer como contacto con organizaciones horizontales en cada uno de los pueblos en los que ellos llegan. Pero es eso, pues. Yo no siento que haya como una conexión entre la horizontalidad y la vanguardia. Es más bien como que la vanguardia es la que pone la línea. Ok. Sí, te imagino que también los que de repente sí tienen algo más de participación son los industriales, los capitalistas que hay allá. Sí, hay. Ok, sí, te digo como eso. No, es lo que yo normalmente noto, más que nada en lo que es lo que nos falta para realmente hablar de un movimiento contrahegemónico, de todo ese tipo de las personas y los representantes o las encarnaciones del capital como tal, o títeres del capital, que son los que nos tienen así. Sí, aquí en Panamá y en México es así. Sí, la conexión que no existe entre las organizaciones verticales y horizontales, porque en horizontales sí hablamos mucho. Vuelvo a lo mismo, tú y yo podemos ser amigos, vecinos como tal, hablamos de esto, quisiéramos esto para la comunidad, pero se queda en lo local y no podemos avanzar a más de lo local. Está chido que, no sé, tu vecindad tenga esto y esto, pero pues el objetivo es que todas y todos pueden tenerlo, y para eso pues tienes que salir de lo local a lo global. ¿Cómo haces eso? Pues juntándote con organizaciones verticales las cuales puedan darle peso y poder sostener ciertas victorias, ¿no? De eso me refería. Claro, tú y yo te digo, bueno, lo mismo, tú viviste ahí, yo no, pero lo que he leído y es distinto. No estoy diciendo que sea perfecto, ahí totalmente, pero te muestra de que otro tipo de procesos electorales, otro tipo de democracia, otro tipo de alternativas, otra forma se puede. De que se puede. Yo digo que también nos salió un poquito más chido si hacemos la versión latina. Sí, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a pensar que la democracia es solamente la democracia liberal.
Sí, no, y además porque digo, ¿cuántos años nos estuvo cayendo Gringolandia? A ustedes y a nosotros nos cae el amiguito buena onda de Estados Unidos que es Canadá, que cura todo con cristales, les cae sus mineras, nos cae en las mineras. Yo lo llamo país satélite de Estados Unidos. Es un país satélite. Bueno, quiero darte el ejemplo ahorita de que no sé si viste que ya volvieron a pedir un visado especial para mexicanos como tal. Antes solo entrábamos con visa electrónica, que costaba como $7 para entrar, lo tramitabas, solo decías, oye, ¿sabes qué? Pues lo normal, ¿no? No me han encarcelado, no tengo ciertas enfermedades, voy de tanto a tanto y listo, $7. Entras una visa electrónica, no tienes que imprimir nada, está ligado a tu pasaporte. Y ahora... Debería ser así porque ustedes tienen un gran plan de intercambio exacto, liberal. El TIMEC, el NAFTA, en Canadá dicen CUSMA, tiene muchos nombres, pero es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Para que se den una idea. Yo siempre hablo mucho de eso porque la verdad es que nos afecta mucho en la parte nutricional, en la parte de alimentación. Es algo que nos ha afectado durante mucho tiempo. Que no se hable ni siquiera yo cuando estuve estudiando, no se hablaba para nada de eso y afecta muchísimo. Pero bueno, eso es caldo de otra sopa. Sí. Y sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Debería de ser esa parte. Al menos de que si van a venir aquí con sus prácticas extractivistas, de sacar de minerías, de agarrarnos sus aguacates y demás, ¿no? Estados Unidos, Canadá y todo. Creo que un visado de $7 que sea un poquito más accesible para que las personas puedan viajar ahí, ya sea por turismo, ya sea porque quieren migrar o demás. Que no siempre la parte de migrar es meramente por disfrute, la verdad que no. Es eso, pero nos volvieron a pedir y como dices, sí es el país satélite de Estados Unidos, porque pues como... Y Australia. Ajá, bueno, eso sí, la verdad no sé por qué, pero nos puedes ahorita decir. Pero la manera en que todo eso sucedió es por muchas cosas. Y en Canadá dicen que es porque es que queremos reducir cuántas personas piden asilo. No. O sea, eso viene pasando desde hace mucho tiempo. Y además no vengan con eso del asilo porque dejaron abierto para personas de Ucrania vengan y estén, pero las personas de Palestina ya no puedes ni estar cuando quieren entrar para elegir el país de origen. En sus páginas oficiales ya no aparece Palestina. Aparece como que de ningún lugar. O sea, más borrado étnico no se puede. Eso lo hicieron y te digo, bueno, lo mismo. Estoy contigo, es el país satélite de Estados Unidos. Por muchas otras razones, ¿no? Pero sí. la otra cosa del eurocentrismo que habías mencionado. Sí. Lo que pasa es que la filosofía, tal y como ha sido construida, y eso lo había discutido con Gabriel en el episodio de Dussel, fue pensada desde Europa, pues y ni siquiera de toda Europa, que es una cosa que también creo que habré mencionado en el último episodio de la Comunidad Progre. Porque es la Europa francesa, la Europa alemana y la Europa inglesa. No es toda Europa. Porque yo no sé qué tanta familiaridad tú tengas con los filósofos españoles, los filósofos portugueses, los filósofos de Europa del Este, los italianos. Algo, no sé. Casi suenan, ¿no? ¿Cómo? Que casi no te suenan, ¿no? Pues no sé. Antonio, Gramsci, Bordiga. No, pero filósofo. Filósofo. Bueno, pero Gramsci puede considerarse un filósofo, sí. Gramsci era guapote. Ok. Pero sí, entiendo tu punto. O sea, no teórico en general, sino como filósofo. O sea, siempre los filósofos que aparecen en las listas son los griegos. Sí. Tanto los del periodo del clásico como los del periodo helenístico. O sea, clásico sería Platón, Aristóteles, helenístico sería Plotino, por ejemplo. Sí. Más los filósofos teólogos de la Edad Media, casi todos nuevamente circunscritos a este centro del Imperio Romano, del ex Imperio Romano, pues, de lo que quedó del Imperio Romano del Occidente. Okay. Lo que fue tanto la Alta Edad Media como la Baja Edad Media, porque casi siempre son gente de esos tres países, casi siempre.
Em, Quizás del norte de Italia, porque del sur de Italia tampoco sabemos mucha cosa. Uh-huh. Tengo la impresión de que el norte de Italia es más facho que el sur. Bueno, ahorita puedes decir que Italia demostró que es bien facho. Pero siempre son esos, ¿no? Entonces, ¿quiénes vienen después? Viene de repente Descartes, Francia, viene Leibniz, viene Kant, alemanes, Locke, Hume, ingleses. Toda la modernidad son siempre ubicados entre esos tres países, y luego el siglo XIX también. Sí. Ya luego comienzan a introducir pensadores de Estados Unidos. Sí. Pero casi no sabemos nada de los otros filósofos de Europa, del resto de Europa. Los del norte de África, que también habían su buena cantidad, que influyeron y tuvieron contacto por toda esta cuestión del contacto árabe durante mucho tiempo con Europa. De Asia solamente se conocen algunos. A lo mejor conocerán al clásico de Confucio, y yo creo que ya. Lao Tse y ¿cómo se llama? El arte de la guerra. Sun Tse, creo que era. ¿Era Lao Tse? ¿Era Lao Tse? No, Lao Tse es el taoísmo. De la guerra. Y hay más. Sun Tzu. Sun Tzu. Sí, y hay más. Está el Mencio, que fue heredero de la corriente de Confucio, pero hay muchos más. Ni de la filosofía de la India, ni de las corrientes de pensamiento que existieron aquí en América Latina, ni en la África subsahariana, nada. O sea, siempre se centra. Entonces, por eso es que la filosofía suele ser eurocéntrica en ese sentido. Ok. Porque su estudio en la academia suele ser de esa manera. No se habla estudio en la academia suele ser de esa manera. Pocas veces se aleja, porque bueno, el tema es que tú en una carrera de filosofía en un país latinoamericano, vas a tener que dar forzadamente en algún momento filosofía latinoamericana, algo que se llame filosofía latinoamericana. Sí. Ajá. O pensamiento latinoamericano. Pensamiento, sí. No lo pongo como filosofía. Es como cuando dicen no es... por decir, eso me pasa mucho en lenguas como la maya. Dicen es dialecto. Como que para demeritarlo, pero es una lengua. No es un dialecto, es una lengua. Es lo mismo que inglés, español, eso es maya, es una lengua. Uh-huh. Entonces... como separarse de eso es complejo, pues. Lo único que se puede hacer, porque es que incluso el propio Dussel, que habla todo esto del eurocentrismo y todo lo demás, cita a Heidegger, cita a Aristóteles, cita a toda esta gente. O sea, él sigue siendo un filósofo que en términos estrictos sigue circunscrito dentro de lo que es la filosofía entendida académicamente, pues. Sí. Tradicionalmente. Pero lo que él en todo caso hace es como agarrar esos conocimientos y utilizarlos como para aplicarlos a los problemas y situaciones concretas de Latinoamérica. Sí, ¿sabes con qué pasa mucho eso? Sí, ¿sabes con qué pasa mucho eso? También no sé si alguna vez has leído a Mariátegui. No sé qué habla Mariátegui, el Amauto. Sí, en Perú. Sí, él. Él intenta aplicar precisamente el marxismo latinoamericano, como tal. Y cuando lo lees como tal, dices, o sea, y hasta se siente familiar. Otra persona que hizo mucho también eso, no en la parte latinoamericana, pero en la parte de, digamos, Walter Rodney, África, como tal. También habla mucho de esa parte, se ve mucho, no sé, Fanon, o sea, sí hay Che Guevara, digo, él no escribió como que dice filosofía, pero tiene discursos políticos, sus cartas y demás. En los libros de filosofía latinoamericana lo ponen a él. ¿Cómo?
que a veces en los libros de filosofía latinoamericana lo ponen a él, al Che. Sí. O el pensamiento latinoamericano. No es filosofía, pensamiento luego lo ponen. No, sí, hay libros que se llaman filosofía latinoamericana. Lo que pasa es que hay una discusión así como eterna que no termina de acabar. Bueno, si se le llama filosofía o no. Entiendo. Y también, ¿y por qué no se hace con filosofía griega? Ya sabes, ¿por qué sí es filosofía griega y no pensamiento griego? Ok. Eso tiene que ver. De hecho, sería correcto que le dijeran pensamiento griego, no filosofía griega. Porque filosofía es solamente una. Ajá. Lo que pasa es que nace allí, nace en esas circunstancias, pero es solamente una. Pero bueno, sí, no hay problema en llamarle cuando le dicen filosofía griega, filosofía alemana, filosofía francesa, ahí sí se entiende como que sí, esto es filosofía. Pero en realidad es que ni siquiera deberíamos llamarlo. Yo creo que filosofía latinoamericana tiene como la función de expresar si aquí si hay algo que se puede llamar como propiamente una filosofía particular, propia, del territorio latinoamericano, pero es que yo no sé ni siquiera si sería adecuado usar ese término y no más bien como pensarlo desde la condición de cada territorio. Así como filosofía mexicana. Porque yo filosofía mexicana la escucho más que filosofía latinoamericana. ¿Qué te puedo decir? We is better. Pero, por ejemplo, aquí no... En otros territorios como que no hacen uso de eso. ¿No escuchas filosofía panameña, filosofía venezolana? Sí se escucha, pero no sé si de repente siento que todavía no tiene tanto peso como para diría, como para internacionalizarse. Pero si de repente tú dices filosofía mexicana, yo, bueno, interesante. No. Estoy seguro que son filósofos mexicanos, ¿no? Porque al final es eso. Al final yo lo veo así, o sea, la filosofía es solamente hay una filosofía, solamente hay una disciplina, pero va a cambiar dependiendo de en qué territorio la hace, y ya, se va a llamar filosofía mexicana y filosofía alemana, porque lo que hace Heidegger y lo que hace Dussel no es exactamente lo mismo. Sí. Ahora que lo dices, estoy pensando dónde dejé mi libro, porque hay un libro del Fondo de Cultura Económica de Gustavo Leiva, que se llama Filosofía en México o de México del siglo XIX y XX. Pero sí es cierto, no dice filosofía mexicana, sino de. O la historia de la filosofía en México. Pero ahora que lo dices, no dice filosofía mexicana. Sí, es cierto, tienes razón. Sí. Ok. Entonces en eso quedamos con la parte del eurocentrismo como tal. Y pues bueno, digo, a mí me hace sentido de por qué se le llama de esa manera, pero ahora me quedo pensando por qué de algunos lugares también se le dice. Es como los lugares eso se hace normalmente en Estados Unidos y en Canadá, de los departamentos de coloniales de pensamiento latinoamericano, ¿no? Y son pura persona blanca que ni es de Latinoamérica y están hablando de las vivencias de Latinoamérica. No sé cómo ves eso, cómo ves esa parte pero ya hablamos del eurocentrismo, ahora de la decolonización como tal, que yo estoy a favor de la decolonización tangible, que sería ahorita como la resistencia palestina contra Israel. Pero no sé cómo lo ves esa parte del estudio que se le da, que sabemos, porque no es solo meme, es porque sí lo vemos. No digo que no hay estudios decoloniales de las personas que vivimos en México, en Panamá o en Venezuela, pero la mayoría de los que hay siempre son personas que son gringos, son gringas como tal, y son, no sé, estudios en Harvard, Yale, que no es que demerite que pueda haber ese tipo de estudios, pero no sé qué piensas de la parte del decolonialismo. No sé, ¿piensas que tiene limitaciones? ¿Piensas que sí tiene su función? Bueno, no sé cómo sea en México, pero la decolonialidad por acá, por esta zona, son estudiadas por gente de acá.
Pero el problema que yo encuentro casi siempre no es tanto como el hecho de lo que mencionas, de si son gente que estudió, que son gringos o que estudiaron afuera, sino de que el académico casi no se acerca a las comunidades, casi no interactúa con las comunidades, sino tiene como todavía esa pretensión vanguardista del siglo XX. No interactúa, no se comunica, más allá de repente de las clases que dé, si es profesor, usualmente si es un académico, da clases en las universidades, o en algún centro de investigación, una cosa así, o algunas charlas y cosas así. Esa es la interacción social que tiene, pero más allá de eso yo siento que no hace mucha cosa más. Entonces el problema es que siempre terminas hablando desde la estadística. Exacto. Y hablar desde la estadística no es funcional para hacer políticas públicas, pero no es funcional para conectar y para otra vez hacer desde arriba hacia abajo, pero no es funcional para hacer un cambio de paradigma, que sería replantearse, por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, que la estructura vertical que debe existir responda a la estructura horizontal. O sea, que haya una comunicación entre ambas. Y que no sea siempre la estructura vertical la que le diga al resto de la sociedad qué debe hacer. Y en eso pues siento que los intelectuales no parecen tener como la intención de Latinoamérica, es la impresión que tengo de interactuar. Hay proyectos, pero siempre son proyectos al margen y fuera de la academia. Proyectos en los que de repente sí participan intelectuales, que incluso algunos de ellos han sido hasta guerrilleros y cosas así, pero no, y luego se meten en la academia, pero en su momento están directamente en contacto con las estructuras horizontales, pero esos no son los que vas a ver en las grandes publicaciones de las revistas indexadas y de las grandes editoriales. O sea, al menos es la impresión que tengo. Es un poco la crítica que le hago yo tanto a gente como Dussel y a otros intelectuales, grandes intelectuales de aquí, tipo, ¿cómo sería? Desde los del siglo XIX. Para que tenga unos nombres. También tienes tus libritos y tus hojas al lado. Sí. Ya como... Sí, el propio Dussel, Boff, Bunge. Bueno, pero Bunge es más como de tratado de filosofía de la ciencia, esas cosas. Sí. Él fue para Canadá y estuvo en Montreal y ahí estuvo hasta murió a los 100 años, creo. Sí, cuando yo estaba todavía en la universidad, creo, me parece que él estaba vivo. Puede ser. Sí. Pero con muy pocas excepciones, pues Freire, por ejemplo, sí, como que Pablo Freire sí tuvo ese acercamiento. Pero ya de ahí en adelante no. Siempre es como desde la Torre de Marfil. Exacto. Digo, no es que se critique que no se puede hacer porque, como dijo Amílcar Cabral, puede haber revolucionarios que han tenido una teoría revolucionaria y que han fracasado, pero pues pero ciertamente no ha habido ninguna revolución que haya tenido éxito sin una teoría revolucionaria como tal. O sea, sí es indispensable el detenerse, pensar, desarrollar ciertos marcos teóricos, ciertas teorías y demás, pero como dices, se queda en la Torre de Marfil
no se puede criticar o desde ahí se ve, se desapegan de las masas proletarias o las masas revolucionarias a las cuales se quiere llegar o se quiere... de las que se estudian, ¿no? En esta parte de colonialidad, de las que se estudian desde desde una silla, desde un centro de estudios y listo. Uh-huh. No se ve nunca, no saben qué es tal vez tener que hacer cola para ir por las tortillas, en mi caso. No saben qué es pasar ciertas penurias y demás, ¿no? Que no digo que sea indispensable, no digo que tenga que ser de esa manera esencialista, de tener que pasar por ello para poder estudiarlo, pero digo, complementarse, tanto como hemos hablado mucho en este podcast de que se complementan las organizaciones verticales con las horizontales para poder sostener ciertas victorias y pasar de lo local a lo global. También en esta parte del estudio tiene que verse de esa forma, de que si quieren hablar de decolonialidad, tienen que estar a favor de la decolonialidad tangible. Que fíjate, he visto muchas personas que siempre dicen que decolonize this, descolonize your mind o lo que quieran, hayan estado a favor de Burkina Faso, de esos lugares en los cuales quieren finalmente arrancar de raíz el problema de Francia colonizadora en sus lugares, de lo que hablamos de Palestina. No los he visto así como que, ay, sí, o sea, hasta que llega a cierto punto es de que, pues creo que ahora debemos de ponerle atención, pero nunca estuvieron ahí. O no están ahí como que al 100%. Es como que se muestran como que no queremos también poner en jaque nuestro estatus de intelectuales en esta parte. Sí, entonces es un poco lo que le pasó al Che Guevara, ¿no? Cuando llegó a Bolivia, que creía que podía replicar la revolución cubana. Sin entrar en contacto directo con el pueblo. Y creo que es un problema que pero ahí pasó por su persecución, ¿no? Tenía que esconderse. Sí, las vertientes que siempre son así de como se llama, las de izquierda. Ajá. Usualmente pecan mucho de esas actitudes, de ese vanguardismo. Porque no es fácil acercarse a una sociedad que, por toda la propaganda que le ponen en la cara, piensa o cree que cualquier discurso, cualquier ruptura de modelo es como ser Venezuela, una cosa así. Sí, es lo que hablábamos con Gabriel, ahí lo vas a escuchar. Sí, entonces es como difícil sentarse y dialogar abiertamente, pero es lo que hay que hacer. Uh-huh. Es lo que se tiene que hacer. Porque cuando, por ejemplo, el caso de Uruguay, la experiencia que tuvo Uruguay de la alianza esta, y rompió con el bipartidismo que existía hasta el momento entre los colorados y los liberales, una cosa así que era lo que había en Uruguay. Uh-huh. Fue precisamente porque un grupo durante varios años, eso les demoró como 15 años de estar constantes, participar en elecciones y demás, hasta que finalmente pudieron convertirse en gobierno y empezar a hacer cambios, que es el gobierno el que estaba antes de Pepe Mujica, luego Mujica y luego ese mismo... Para mí siempre ha sido Mujica, ¿sabes? Es lo único que mencionan. No, antes de Mujica había uno. Sí. Que luego volvió al poder cuando Mujica abandonó el poder. Sí. Ok, bueno. Pero es un poco esa línea, pero sí estoy de acuerdo contigo. Y bueno, termino, la verdad, hemos tenido una plática muy fructífera, la verdad he aprendido mucho. Y creo que las personas también las cuales van a escuchar este podcast, este episodio, también van a aprender mucho. Es lo que normalmente busco con este tipo de episodios, que aprendamos de otro tipo de perspectivas. No solo estamos en una cámara de eco en la cual pues solo repetimos lo que queremos escuchar o lo que nos gusta y demás, siendo que también hay que tener conversaciones ciertamente... No es que esté diciendo que esta conversación fue incómoda, pero hay que tener conversaciones incómodas con uno mismo y con otras personas para poder tal vez llevar a cabo
cierta síntesis, llegar a ciertos resultados, ciertos fines y pues siempre apuntar a qué es el objetivo, ¿no? Que con la que se pueda, porque hay gente con la que no se puede. No, hay gente con la que no se debe platicar, ya lo hemos dicho, no se platica ni con nazis, no se debe ni siquiera argumentar o tratar de platicar con una persona como lo es Laje, como lo que es Milei, como que todo ese tipo de personas las cuales siguen su séquito ciegamente. Y también hay otras personas en las cuales podemos, no sé si estás de acuerdo, en el espectro que llamamos de izquierda, hay personas las cuales se enganchan entre grandes comillas, debates que son totalmente estériles y que no ayudan ni siquiera a tratar de llevar un movimiento adelante, sino que se centran en, no sé, es que esta palabra no se debe decir así, es de que tenemos que vernos como árboles, ¿no? O sea, cosas que realmente está padre que lo quieras, llevar a cabo, pero son debates o pláticas estériles que realmente al fin y al cabo no aportan en mayor medida a tratar de seguir construyendo un mundo mejor que queremos, ¿no? No sé, ¿quieres dar algún libro que estés leyendo, algo que quieras decirle al público en general como tal, que sigan, no sé? Libros, no, bueno, ahora estoy en... ¿Qué andas leyendo ahorita, Termino? ¿Qué andas leyendo? Ahorita mismo estoy metido en el tema, es que me metí en un doctorado por eso. Ok. Ah, bueno, estás leyendo otro tipo de cosas. Sí, de filosofía, básicamente. Ok. Y sí, eso, básicamente, pero no sé, ¿quisieras dar alguna recomendación de cómo llevar a cabo cierto tipo de pláticas a las personas, de lo que hemos platicado? No sé, que coman frutas y verduras, no lo sé, algo así, para terminar. Yo creo que lo primero sería, o sea, lo primero es tener como claro los conceptos y la teoría que vas a manejar, porque si no, no vas a tener ningún como instrumento, herramienta para poder, digamos, brindar a las otras personas. Okay. Esas otras personas te van a brindar también a ti otras herramientas que tú de repente no tenías. No, lo más seguro que no las tenías. Y ahí se da el compartir. Pero si no tienes esa claridad en esas estructuras, entonces no vas a poder realmente aportar nada en la conversación. Y la idea es que la aportación sea bilateral. Exacto, eso es a lo que me refiero, creo yo, lo que acabas de decir. Desarrollar una conceptualización correcta o ideal, o al menos estructurada, un marco teórico y demás que sea robusto, para poder llevar a cabo ciertos debates, porque luego pues estás diciendo solo palabras al aire. No sé, estás diciendo lo que acabamos, ¿no? Eurocentrismo, decolonialidad, rizomático, y shalala, y no tiene ni pies ni cabezas. Digo, se escucha padre que puedas conocer o que tengas conocimiento de todo ese tipo de conceptos, palabras y demás, pero si no están direccionados a un cierto grupo de ideas, un campo semántico, pues como que pues, solo está diciendo al aire y no lleva. Sí, si no son nada. Vagas, ¿no? Sí. No dicen nada. Queda todo en lo ambiguo, no dicen nada, dicen mucho y a la vez nada. Quedan a juicio del intérprete. Sí. Entonces, por eso, si alguien dice de colonialidad cultural o sí, de colonialidad cultural, una cosa así, el tipo que sigue seguidor del AGE va a entender que eso es marxismo cultural o una cosa así, y se va a ir por esa línea y no está entendiendo que estoy hablando de otra cosa. Entonces, si el término es muy vago, no se va a entender. Sí, siempre pasa. Ok, bueno, pues la neta, muchas gracias, Término. Espero te haya gustado este episodio. La verdad, estás invitado como siempre en cualquier momento, así como le dije también a Gabriel. Eso lo vas a subir en tu canal. Sí, esto lo voy a subir a lo que es van a poder escuchar esto en lo que es el podcast de Spotify, también en todas las demás plataformas de Spotify, porque realmente cuando lo subo a Anchor, pues lo sube a cualquier otra plataforma que se pueda. También en YouTube. Voy a tratar de hacer una animación, obviamente, porque no mostramos nuestras caras, para que no se aburran, gente. Puedan ver una pequeña animación o algo.
Y pues bueno, la verdad no tengo otra cosa que añadir, sin más que nada recordarles que, por favor, pues que ustedes se acerquen con cierta sospecha a cualquier tipo de consigna, la cual les prometa de todo y a la vez estén diciendo nada. Más que nada porque ahorita estamos en épocas de elecciones en lo que es México. Digo, ya sabemos También cuál va a ser el tienen resultado. ¿También ustedes tienen elecciones? Sí, sí. Bueno, sí es cierto, estabas diciendo eso. También tienen elecciones, creo que en casi toda Latinoamérica pasan estos en este año. Así que pues bueno, es eso y sin más que decir, espero hayan disfrutado del programa. Nos vemos en otro episodio y recuerden, sean disruptivos o disruptivas. Nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.